Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde. Le habla a su hermano evangelista Ariel González. Y estamos en este momento para compartir una palabra con el pueblo. Amén. Con todo el que va a recibir este audio, este mensaje tan poderoso. Hay una pregunta que se hace el mundo. Pablo dice que no es de todo la fe. Y en esta palabra mucha gente se está fundamentando para malinterpretarla. Vamos a explicar en esta mañana, conforme a las Escrituras, como el Padre me ha revelado a mí. Si estamos equivocados, pues alguien puede llamarme y puede explicarme por la Biblia, si no es así. Escuchamos humildemente, pero si no es como está explicando bíblicamente, tampoco estamos obligados a creer lo que no sea bíblico. Amén. Pablo dice que no es de todo la fe. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esta palabra está siendo muy mal interpretada, ya que cuando Pablo dice que no es toda la fe, Pablo se está refiriendo a gente impía, a personas que están fuera del evangelio, porque significa que todo el que tenga el evangelio, siguiendo a Cristo, tenga fe. Fe para ser salvo, fe para ser sanado, fe para ser libertado, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él le hay. Entonces, mis hermanos, el que viene atrás de Jesús, buscando paz, tranquilidad, salvación, buscando un refugio, buscando el verdadero socorro detrás de Jesús, viene con una fe, creyendo que en Él hay. Y esa fe no puede ser movida, ni puede ser cambiada, ni puede ser, hermano, quitada de ti y de mí. El tener fe no significa, hermano, que Dios te va a dar todo lo que tú quieres, ni que Dios va a hacer todo lo que tú pidas. O sea, Job pasó por un proceso, pero eso no quitó la fe de Job. Job creía que Dios lo guardaba y Dios guardaba a Job. Había un vallado que guardaba a Job y a su familia y a sus riquezas y a sus animales. Pero llegó un momento que Dios, por causa de un proceso, quitó el vallado. Satanás penetró y tocó todo lo que era de Job. Pero Job nunca dejó de creer en Dios. O sea, la fe de Job no fue movida. Estoy explicando algo muy profundo en esta mañana, porque este texto bíblico de la segunda carta a Tesalónica, que vamos a leerlo ahora, capítulo 3, verso 1 y verso 2, donde Pablo dice, mis hermanos, hablando acerca de la fe de hombre corrupto, lo voy a leer ahora mismo. Pablo dice, en la segunda carta a Tesalónica, capítulo 3, lo puede buscar en su casita y leerlo también. Bueno, como que dice el texto. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo está pidiendo una oración a la iglesia. Y Pablo dice que oren por él para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como fue entre ellos, entre vosotros. Y el verso 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pablo está hablando de hombres perversos y malos. Esos hombres perversos y malos y gente impía, de esa gente es que no es la fe. Mis hermanos, el que no tiene fe no le agrada a Dios. El que a usted Dios no lo use en un momento determinado, cuando usted vaya a un hogar y ore por un enfermo y el enfermo sigue enfermo, usted fue con fe creyendo que Dios le iba a sanar. Si Dios no lo levantó, es porque usted no tiene el don de milagro, pero usted sí tiene fe, usted sí cree en Dios, usted sí cree, usted tiene fe. Cuando Pablo habla de que no es toda la fe, está hablando de hombre impío, de hombre corrupto, hombres como James y Jambres, que eran corruptos de entendimiento y reprobado en cuanto a la fe. Pablo está hablando de hombres, mis hermanos, como habla la primera carta
a Timoteo capítulo 4, que Pablo dice que en los postreros días algunos iban a apostatar de la fe, porque iban a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mis hermanos. Ahora, ¿cómo le llega a usted en la mente que un demonio va a entrar en una iglesia y va a hablarle a la iglesia y va a quitarle la fe a muchos? ¿Cómo significa eso? Los demonios toman un cuerpo. ¿A quién van a tomar? A un falso pastor, a un falso profeta, a un falso maestro, un falso evangelista, un falso apóstol, a cualquiera que el diablo quiera usar, que se deje usar por el diablo para hablar en contra de los principios bíblicos dentro de la iglesia, mis hermanos. Como yo he escuchado pastores, he escuchado gente hablando, mis hermanos, y dándole más fuerza a la pastilla, más fuerza a los médicos, más fuerza a los seguros, más fuerza le dan, mis hermanos, a los hospitales que a Cristo. A veces uno dice que uno no quiere ir al hospital y viene gente y te obligan a ir al hospital. Si alguien cree en Jesús, que Él te sana, que Él te liberta, cree en Jesús. Y si tú mueres enfermo creyendo en Jesús, creíste con fe. Y si moriste creyendo con fe, vas a ser salvo. Ahora, nunca dude del Señor. Nunca dude de Cristo. Recuerde que todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 14. Que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, mis hermanos, no tomemos este texto bíblico donde Pablo dice que no es de todo la fe, para decir que en la iglesia hay gente que tiene fe y otros que no tienen fe. No, se cree y se entiende que todo el que está en la iglesia, en el evangelio, tiene fe. Todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que siga a Cristo creyendo tiene fe. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entendemos que todo el que cree en Jesús tiene fe, porque fe es creer. Entonces Pablo está aquí hablando de hombres corruptos. Recuerde también en la Biblia, en primera carta a Timoteo capítulo 6, donde Pablo habla de hombres que se iban a extraviar de la fe, a extraviarse de la fe. Porque por el amor al dinero, mis hermanos, iban a perder la fe. Por el amor al dinero. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas de aquí hablarle en esta mañana, pero quiero hacer un aclarando en cuanto a este texto bíblico. Vuelvo y repito de nuevo otra vez el tema de la fe. Si usted cree en Jesús y usted tiene una enfermedad y Dios no lo sana porque a Él no le place, porque no es su voluntad, eso no indica que usted no tenga fe. Si usted, hermano, le pide algo al Señor y Él no se lo da porque no le conviene, eso no significa que usted no pidió con fe y que usted no cree. Usted tiene fe. Pasa que la voluntad es de Dios. Dios sabe lo que te hace falta y lo que no te hace falta. Dios sabe de qué usted tiene necesidad, mis hermanos. La fe es para ser salvo. La fe es para ser salvo. La fe es para ser salvo, mis hermanos. Hay gente que tiene el don de milagro. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios me le bendiga en esta mañana y no se deje engañar. No se deje corromper su fe por ningún perverso, ningún corrupto que ande extraviado ya, sin fe. Gente que cree más en los seguros, que cree más en la pastilla, en los médicos. Gente que cree más en el dinero y no creen que Jesús, hermano, es poderoso. Y entonces le inyectan esta misma falta de fe, le inyectan esa incredulidad al pueblo y matan la fe del pueblo, mis hermanos. El que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta mañana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano evangelista Ariel González. Gloria a Dios para siempre. Vuelvo y repito, mis hermanos. Vuelvo y repito otra vez de nuevo, mis hermanos, la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios.